Hola Judy. Bueno, yo hice mi ensayo de el existencialismo en la obra de Ernesto Sábato. Bueno, mi tesis es que pues los tres temas principales del existencialismo se ven reflejados en la obra de Ernesto Sábato que nos leímos este periodo que fue sobre héroes y tumbas. Mis tres argumentos son la soledad, la incomunicación y por último la angustia. Bueno, la introducción. El existencialismo es un movimiento filosófico que se desarrolló en Europa en el siglo XX y pues este fue como una consecuencia que hubo después de las dos guerras mundiales. Pues fue una consecuencia de las crisis que pasaron por las guerras. Y entonces este movimiento como que principalmente era que la gente empezó como a cuestionarse todo y como que ya no creen en la razón, sino que ellos ya solo creían en la esperanza. Para ellos la razón ya no era nada, todo lo basaban en la esperanza. Y pues sí, como dije antes, pues que ellos como que se cuestionaban todo, como que querían saber el origen de todo, pues todo era así como muy negro y como muy triste. Bueno, primero que todo la soledad es un sentimiento o estado subjetivo que genera aislamiento y falta de comunicación entre personas. Entonces este pues es como el argumento más importante de todos porque es como el que se ve reflejado más en toda la obra. Pues yo escogí varias citas de la obra, pero a mí me parece que como que en la obra en general se ve todo, se ve la soledad siempre. Bueno, la primera cita es en Martín, que Martín es como de los personajes más solitarios. Pues a mí me parece que todos son solitarios en la obra, pero Martín más que todo. Entonces se ve su soledad porque su madre le dice cuando era niño, existís porque me descuidé. Entonces pues esto refleja claramente cómo Martín es un personaje solitario porque ni siquiera su propia madre lo quiere. Pues supuestamente las madres son los seres en el planeta que como que aman a su hijo incondicionalmente, que nunca lo van a desamparar, pero con Martín no es así, ni siquiera la madre lo quiere, la madre también lo deja solitario y pues ni siquiera lo quiere, lo maltrata, dice que él fue un error y todo, entonces esto muestra él cómo es solitario en la vida. Entonces, como dije ahora, que no solo Martín es solitario en la obra, sino que todos los personajes, desde el principal hasta el menos importante, como una persona cualquiera en un banco de un parque. Entonces, ese personaje, entonces acá como que Ernesto Sábato está hablando de un personaje que había sentado en un parque y dice, ahí estaba ahora aquel pequeño desamparado, uno de los tantos en aquella ciudad de desamparados, porque Buenos Aires era una ciudad en que pululaban, como por otra parte sucedía en todos los gigantescos y espantosos Babilonias. Entonces pues esta frase muestra como no solo los personajes principales, sino todo Buenos Aires es solitario. Muestra pues que, y además ni siquiera solo Buenos Aires, sino todas las ciudades grandes. Ernesto Sábato dice que todo el mundo es solitario. Pues entonces esto muestra cómo Ernesto Sábato refleja la soledad en sus obras. Entonces la soledad para Ernesto Sábato es como algo muy importante y por esto él no solo lo muestra en esta obra sobre héroes y tumbas, sino también en otras como El túnel, que es una que nos leímos el año pasado. Entonces, la soledad se ve en el túnel, en el personaje también principal, que es Juan Pablo Castel. Y entonces él dice, en un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren y otros están haciendo para volver a empezar la comedia inútil. Entonces, pues lo que está diciendo Juan Pablo Castel muestra cómo él se siente solitario y como que muestra que no solo él, sino el resto del mundo es solitario. Entonces acá está diciendo como que nosotros solo nacemos como para volver a morir y ya,
y somos solitarios y nadie nos acompaña en esto. O sea, nacemos solos y morimos solos. El siguiente argumento de mi ensayo fue la incomunicación. Este se relaciona mucho al pasado, que pues es la soledad, ya que como que cuando hay incomunicación, esto lleva a la soledad. Entonces la incomunicación es la falta total de trato, relación o pues comunicación con otras personas. A mí me parece que el ejemplo más claro en comunicación en esta obra es entre Martín y Alejandra. Entre la relación de ellos hay una comunicación muy grande, porque entonces digamos Martín dice que Alejandra es la única persona que lo entiende, pero al final ni siquiera Alejandra termina entendiendo. Entonces esta es una frase de cuando Martín y Alejandra estaban discutiendo. ¿Qué te sucede?, preguntó ella con violencia, porque intuía que Martín se sentía agraviado por alguna cosa que había pasado, y eso le enardecía porque como varias veces se lo repitió, él no tenía ningún derecho sobre ella. Nada le había prometido y en nada, por lo tanto, le debía explicaciones, sobre todo ahora, en que habían decidido terminar. Martín negó con la cabeza, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Entonces, pues, esta cita es mientras Alejandra y Martín estaban discutiendo y muestra claramente pues la incomunicación entre ellos, porque Martín está triste y Alejandra no entiende qué le pasa. Pues o sea, si ellos como que si son la pareja se deberían entender, deberían como saber qué le pasa al otro, porque está triste y ni siquiera. Y además, en vez de Martín como que explicarle, no, es que me pasa esto, me pasó esto, no, él simplemente la ignora y no le quiere decir qué le pasa. Entonces como que esto muestra la incomunicación y aparte como son tan incomunicados, después esto va generando soledad y pues por eso llegan a ser personajes tan solitarios los dos. Yo encontré una cita externa que es Sábato hablando y pues me pareció muy interesante esta cita, ya que como que Sábato habla de la incomunicación pero en su vida. Entonces acá podemos ver cómo el autor también siente incomunicación en su propia vida. Entonces la cita dice: los momentos de depresión en mí ocupan la mayor parte de mi existencia, momentos en que todo me parece horrible, la sociedad en que vivimos espantosa y en que se me ocurre que es casi imposible comunicarse con los otros, como si habláramos lenguas distintas o como si estuviéramos gritando desde islotes diferentes y tratando de ayudarnos con gestos. Entonces, pues ven acá como que él habla de la comunicación, que él siente que uno como que no se puede comunicar con nadie más, y como si habláramos lenguajes diferentes y como si la única forma de comunicarse en este mundo fuera por señas y ni siquiera a veces ni por señas nos podemos comunicar. Entonces como que el hecho de que el autor muestra incomunicación en su propia vida, eso hace que también se vea reflejado en su obra. Espera, yo tengo que ver que se esté grabando. Ya. Bueno. Por último, el último argumento que yo usé es la angustia. La angustia, así como los otros dos, también se relacionan entre sí, ya que como que uno lleva al otro. Entonces, por ejemplo, empezamos con la incomunicación. Entonces, la gente empieza a estar incomunicada y esto lleva a la soledad. Entonces, como la gente está solitaria, se empiezan a angustiar. Entonces, pues como que cada cosa se relaciona entre sí. Yo quise usar este ejemplo de angustia porque me pareció como de los más angustiosos y es como el sueño que tiene Alejandra, que es como que ella va a una iglesia. Ella tuvo varios sueños de angustia, pero me pareció que este fue como el más de todos. Entonces este sueño no lo voy a leer todo porque está muy largo, pero este sueño es cuando Alejandra sueña que ella estaba entrando a una iglesia que estaba como llena de gente, pero ella como que no podía caminar porque se chocaba, pero al mismo tiempo sentía como unas voces hablando, pero como que no las entendía, las escuchaba, pero a la vez no las escuchaba, no las entendía y como que todo el mundo como la empujaba y ella se sentía como muy rara y al final se daba cuenta que era la iglesia a la que ella iba de niña.
Entonces pues este sueño muestra claramente la angustia que Alejandra está sintiendo en ese momento, y como que hay partes de esta cita que muestran claramente la angustia. Digamos acá, con grandes dificultades pude por fin acercarme a la cura que hablaba en el público. O también en esta parte dice, con horror vi entonces que no tenía cara. Como que vio a una persona y la persona no tenía cara. Entonces como que es algo, aparte de que genera angustia, es algo como muy confundido, algo como que hace que Alejandra esté muy angustiada. Entonces pues me pareció muy bueno este ejemplo. Otro momento de angustia que se ve en este libro es cuando Alejandra y Martín discuten. Entonces la cita que yo sé fue una descripción de los sentimientos de Martín luego de haber discutido con Alejandra, porque él la vio con un hombre y pensó que era un amante. Entonces él le empezó a alegar y le decía que quién era él, y al final Alejandra le dijo, es que era mi padre. Entonces Martín después de eso se sintió súper mal y entró como en un momento de angustia horrible, y pues la cita dice, como si un gran golpe de timbal hubiera inaugurado las tinieblas. Desde aquellas terribles palabras de Alejandra, Martín se sintió como en un inmenso sueño negro, pesado, como si durmiera en el fondo de un océano de plomo líquido. Durante muchos días ambuló por las calles de Buenos Aires o a la deriva, pensando que aquel ser portentoso había llegado desde lo desconocido y había vuelto a lo desconocido. Entonces, como que estos sentimientos de Martín muestran cómo él se está sintiendo angustiado por haber peleado con Alejandra, el único ser que él ama en el mundo. Él, pues acá mismo dice, como si un gran golpe de timbal hubiera inaugurado las tinieblas. O sea, esa frase muestra como la angustia que Martín está sintiendo, como que él en serio no puede soportarlo, tanto que se va a caminar por las calles de Buenos Aires como sin rumbo. Entonces, la angustia, pues con esto podemos notar que la angustia no solo se ve en un personaje, como en el pasado ejemplo que fue Alejandra, sino también en Martín. Y no solo estos dos ejemplos, también hay muchos más ejemplos en todo el libro que muestran la angustia. Bueno, para concluir, la obra de Ernesto Sábato sobre Iglesias y tumbas hace parte del existencialismo, ya que cuenta con los tres temas principales, que son la soledad, incomunicación y angustia. Así como lo dije anteriormente, los tres temas se relacionan entre sí, ya que uno lleva al otro. Pues en mi opinión la incomunicación lleva a la soledad y después la soledad a la angustia. Y pues también pude concluir que no solo estos tres temas se ven en una de las obras de Ernesto Sábato, sino en otras como es El túnel. Bueno, gracias, mi bibliografía. Gracias.